Bueno, continuamos entonces con el tema y estábamos viendo estos distintos sistemas de formas de calentar el agua. Recordemos el calefón, termotanque, familiares, caldera familiar también, con otra escala, digamos. Esta sí puedo cerrar, llenar un hidromasaje. Bueno, y ya un termotanque industrial que estamos hablando para que tiene que ver con una vivienda multifamiliar, un club, algún tipo de instalación de ese tipo. El tema de la caldera familiar, la ventaja que tiene es que vos podés tener un sistema de calefacción, como también el sistema de agua caliente. Si nosotros vemos en detalle una caldera, como vemos en esta imagen, vamos a ver que tenemos más entradas, un calefón, que sería esta imagen, tenemos la entrada de agua fría, la entrada del gas en el medio y la salida de agua caliente. En cambio, en la caldera tenemos este esquema de conexión, donde no solamente tenemos la entrada de agua fría y entrada de agua fría, salida de caliente, sino también tenemos las salidas y entradas de la calefacción, o sea, el agua caliente que entra y sale y alimenta todo el sistema. Es una instalación un poquito más compleja, pero no deja de ser un gran calefón, digamos, como concepto, este tema de la caldera, ¿no? Eh, Hay todo un tema también vinculado a según qué artefacto uno elija para poder instalarlo, ¿no? Hay una tendencia a eliminar los artefactos de gas en un edificio, pero una cuestión de dificultad de resolver la evacuación de humos. Hoy en día los sistemas de evacuación de humo, de tanto termos como calefones, tienen dispositivos que antes no estaban, dispositivos que si están quemando mal, esa para nuestra seguridad, por supuesto, pero si están quemando mal, se apagan los calefones o los termos. Digamos que es muy delicado el tema de la evacuación de humo, si no está mal, porque tiene que ver con una cuestión de seguridad. Eh, entonces, a la hora de decidir con qué sistema yo caliento el agua en una vivienda no es tan complejo, pero sí es más complejo en un edificio. Encontramos que la evacuación de humos de un calefón tiene que ser a los cuatro vientos, entonces eso hace, si yo tengo un departamento arriba del otro, tener una parva de un pleno exclusivo para todas las ventilaciones casi en forma individual para que te las apruebe la empresa de gas, ¿no? Y eso hace muy engorrosa la obra con respecto a una individual. Hay un artefacto interesante que es la ventilación del calefón, si uno decide hacer a gas en unidades de departamento, pero de tiro balanceado. El concepto del tiro balanceado, ya lo vamos a ver cuando veamos gas, es que la combustión del artefacto a gas se hace en el exterior, es decir, está comunicado, que se ven estos sombreretes medios extraños en la parte exterior, porque utiliza el oxígeno del exterior y quema el monóxido y lo manda al exterior, por eso se llama tiro balanceado. Estos artefactos son interesantes porque uno, si está en una cocina al lado de un aire y luz, puede tranquilamente resolver directamente ahí cuando sale de aire y luz el tema de la ventilación por tiro balanceado. En cambio, si es un calefón de tiraje natural, tengo que salir con el conducto, ¿sí? Por eso el tema de las alternativas eléctricas de todos estos sistemas, que hoy en día son bastante interesantes y funcionan realmente bastante bien. Vamos a meternos con esto que estamos planteando en el práctico, que es esta batería de, de esta batería de termos que yo comenté, que no contaba el botón, acá está. Son dos termos puestos donde la entrada de agua fría, que es la sombreada, la más oscura, entro con un caño tipo un colector y derivo y tengo dos entradas de agua fría. Y por supuesto salgo con dos caños, como se ve acá, salgo con dos caños y unifico y tengo una sola salida después de agua caliente. Ventaja me da esto? Y de una manera muy sencilla, a mí siempre me pareció muy interesante este tipo de planteo en la instalación, porque de una manera muy sencilla yo agrando la cantidad de agua que sale, o sea, aumento el caudal. Hay un error conceptual que si bien también parcialmente aumenta el caudal,
por la velocidad, es que yo pongo una bomba presurizadora para tener más agua. Y es cierto, porque tengo más velocidad en el agua, con lo que es los inconvenientes que eso me puede generar, pero una verdadera ampliación del caudal es con un caño más grande. Entonces yo actúo como un colector, yo tengo dos caños de 3/4 que se unen en uno más grande de pulgada y cuarto, pulgada y media, y salgo y voy a abastecer toda mi casa con pulgada y media y con dos elementos que van calentando a la vez el agua, y entonces ahí se genera donde vos podés lavar los platos y bañarte a la vez de una manera muy eficiente y no con un costo wow tan importante, que yo creo que con dos artefactos, dos termos eh, familiares, o sea, de uso doméstico, sin caer en el industrial, yo puedo tener un verdadero confort en el calentamiento de agua. He visto edificios por ahí de 6 pisos, 7 pisos, donde una batería de 3 termos está bien, domiciliarios, digamos, domésticos, sin caer en lo industrial, que es lo habitual si uno quiere generar una, un consumo central, digamos, de agua caliente, que algo charlaremos en la videoconferencia próxima, algunos temas que van quedando colgando y no se pueden compensar todos en esta clase, ¿no? Como, digamos, los sistemas centrales de calentamiento de agua en los edificios, si son o no convenientes. Bueno, igualmente este tema de vivienda colectiva lo vamos a ver en el segundo. Vamos adelantando esta primera etapa, es para que ustedes empiecen a tener estos conceptos básicos de la instalación y esta lógica de la instalación de agua. Entonces, volviendo a, por supuesto que esto también puede estar generado, este concepto de la batería de termos a nivel industrial, tener 2 o 3 termos. Estaba viendo costos de termos hoy en día, los domiciliarios, los domésticos, digamos, estamos hablando de 40.000 pesos, una cosa por el estilo, o menos, y estás hablando de 300 y pico de mil pesos estos industriales, ¿no? O sea que el costo es importante de los industriales, pero obviamente tienen otra capacidad de consumo. Pero vuelvo a este concepto como para tenerlo en cuenta, o por lo menos tener en cuenta un aspecto de la instalación que no es otra cosa que, según lo que esté diseñando, es la necesidad de agua que yo voy a tener. Si yo estoy haciendo una ducha, no voy a necesitar llenar una bañera porque tengo una ducha, pero si yo estoy planteando un hidromasaje, es importante este aspecto de poder llenarlo. Entonces acá hay que tener cuidado porque estamos a un filo muy chiquitito según el elemento que yo decida para calentar el agua. Una particularidad que tiene el calefón, digamos, como este otro concepto del calefón como para tener en cuenta, es que muchas veces no es compatible con los monocomandos. Hay diseños de monocomando de cocina. Yo me di cuenta en una obra que casi me muero, después tuve que regular muy bien ese calefón, que era con un calefón que encendía el piloto cuando vos abrías la canilla, no es que tenía el piloto eternamente encendido a gas. Y la caja de la monocomando de la cocina, cuando la estaba instalando, yo estaba parado mirando como el plomero la instalaba y leo que dice no apto para calefón. Yo me quería matar. Son esas angustias que te agarran en la obra y es muy habitual en esta profesión. Y empiezo y llamo al departamento técnico, no me acuerdo si era FB o quién era el que de esa grifería. Y me dicen, claro, por el tema de, como el monocomando es distinto que la otra, es decir, yo abro el agua caliente o el agua fría y puedo tener simultáneamente o mucha agua fría y mucha agua caliente, y después, bueno, la limitación del caño es el agua que sale. Pero en cambio en un monocomando, yo cuando habilito una sección del caño de agua caliente, deshabilito la del agua fría. O sea, y eso puede ser que en ese movimiento la cantidad de agua que sale del calefón haga que se apague el calefón. Bueno, o sea, regular la temperatura con, en síntesis, con el monocomando hace que pueda funcionar mal el calefón. Y lo que se hizo fue regular la temperatura desde el calefón. O sea, encender el nivel exactamente, explicarle al cliente de alguna manera. Obviamente el error mío fue que yo no le avisé que no use monocomando, es que yo realmente no lo sabía. Eso después uno lo pone a pensar y es absolutamente lógico. Y fue regular el calefón a un punto donde no tenga la necesidad de andar jugando para agua fría o por la temperatura del agua con el monocomando.
Pero es algo que me llamó la atención, no todos los monocomandos, o a tener cuidado con el monocomando y un calefón, ¿sí? Por este motivo que yo les digo, que abre y desabre, cierra y abre en la medida que vos movés la canilla. Bueno, y un poco para terminar, quería mostrarles el tema del agua caliente, que es un esquema muy sencillo. Ahora comenzamos al revés, porque el agua caliente está en la parte inferior. Yo salgo con los dos caños en la batería de termo y abastezco con el mismo concepto que lo venía haciendo con el agua fría. La única diferencia es que hago una línea recta color carmín, o sea rojo, no es punteada, sino es carmín porque se entiende que el agua caliente viene de un elemento de calentar el agua. Y otra vez el concepto de las llaves de paso y este mismo concepto que veníamos hablando de con las otras instalaciones. Cuando, claro, acá voy al revés, voy subiendo con el agua caliente, me marca el agua caliente y llego y hago el mismo recorrido con agua caliente, en este caso siempre entrando por el lado izquierdo. Por supuesto que no entro en el inodoro. Y hay eh, muchos casos de instalaciones. Ahora me acordé cuando estaba hablando del agua caliente de la izquierda y de la derecha, que queda el inodoro con agua caliente conectado. He conocido varios edificios, bueno, varios, pero sí me llamó la atención porque sí fueron varios, donde vos tirabas la cadena y se llenaba el depósito con agua caliente, porque a la hora de conectar en la obra, según cómo se haga el procedimiento, por ahí están haciendo, un grupo de plomeros está haciendo toda la instalación de agua y después tienen que enganchar en la bajada y en la subida, y cuando invierte los caños queda todo lo que era agua fría con agua caliente, y por eso el inodoro con agua caliente. Y uno ve después en las piletas de lavar que invierten los flexibles, que en definitiva son los elementos para conectar, invierte los flexibles y entonces eso hace que funcione el derecha e izquierda, fría y caliente. Pero es un error no tan común, pero bastante común que se ha visto. Bueno, de esta manera concluimos apliquen todo esto en el práctico. La clase que viene vamos a ver cálculo de la instalación, más que nada el cálculo para aplicarlo en la segunda etapa cuando veamos vivienda multifamiliar, pero también en esta para tener esa referencia. Ustedes van haciendo el cálculo. En esta clase ya va a estar habilitada para que ustedes manden antes de hacer el cálculo el planteo de la instalación de su proyecto. Y bueno, y continuamos la clase que viene con el tema del cálculo de la provisión de agua.